Comenzamos, vamos a repetir varias veces. Jesús, ayúdame. 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 Jesús resucitado, 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 ilumíname. 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 Jesús resucitado, ven a mí. 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 Jesús resucitado, perdóname. Jesús resucitado, Perdóname. perdóname. Jesús resucitado, 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 toma mi corazón. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver ahora el tema el tema de la tradición. La tradición. Si ustedes se fijan en el diccionario ahí en el Google, pongan ahí tradición y verán que dice ahí, porque yo lo traía aquí, pero se me borró la tradición. ¿Qué es tradición? Porque primeramente vamos a enterarnos qué significa la palabra tradición. Costumbre, composición literaria, doctrina, etc. Ajá. Son doctrinas, costumbres, doctrina, o sea, enseñanzas también. Por allá, ¿qué otra cosa vieron por allá, otro diccionario? Ritos. Que salen diferentes por ahí. Ritos que se mantienen de generación También en generación. Costumbres también. Entonces eso es tradición. Ritos, costumbres, enseñanza enseñanzas, o mandamientos también. Todo eso es tradición. Ahora, con base en eso, vamos a ver Mateo 15 del 1 hasta el 6. Vamos a aprender aquí que hay tradición mala y tradición buena, o tradición buena y tradición mala. Para los que no son católicos, toda tradición es mala. Para nosotros no, porque la Biblia dice de otro modo. Y nosotros vamos a basar en lo que dice la Biblia. Y la Biblia no dice que toda la tradición es mala. Algunas sí y otras no. Mateo 15. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 6. ¿Sí se acuerdan de eso? Que los que no son católicos dicen eso. Acusan a la Iglesia Católica y dicen, ellos observan tradiciones. Sí, o sea que para ellos todo lo que hace la Iglesia, la misa, la confesión, el rezar, para ellos son tradiciones malas. No tradiciones buenas, son malas. Eso de hacer el Vía Crucis en la calle dice que es una tradición mala. ¿Sí?
Es decir, para ellos toda tradición es mala, pues, porque no se ha fijado en la Biblia que hay tradición mala y tradición buena. Entonces ahorita vamos a ver primeramente la tradición mala, que es la que Jesucristo no quiere que tengamos. A ver, vamos a ver qué dice. Eso dice mandatos de Dios y enseñanzas de hombres. O tradición, como quieren decir, tradición de hombres y tradición de Dios. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Entonces, aquí Jesús les echa en cara una tradición que están usando, que están los judíos practicando, que es una mala tradición. ¿Por qué? Porque en lugar de obedecer a Dios, ellos ponen una tradición. Es decir, si alguien va al templo y da dinero al templo, ¿no? Entonces cuando su mamá o su papá le dice: oye, mi hijo, pues sabes que estoy necesitado y pues necesito que me ayudes. Papá, mamá, no te puedo ayudar porque yo ya le entregué todo al templo y así delante de Dios estoy justificado. No necesito darte nada a ti. O ya se le entregué a Dios. O no quieres que yo le entregue nada a Dios. O sea que esa es una tradición mala. ¿Por qué? Porque en lugar de obedecer el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, ellos ponen otra cosa. Así es. No, por el modo que le dejen morir. Sí, o sea, en ese caso yo creo que sí. Por eso es que dice aquí Jesús eso, porque yo creo que así pasaba. Entonces esa es la tradición mala. Vuelvo a repetir otra vez. Es necesario acordarse de eso, ¿no? Hay tradición mala y tradición buena. ¿Y qué es la tradición? Costumbres, ritos, enseñanzas, ¿qué más dijeron? Enseñanzas, mandamientos, que va poco a poco traspasándose de generación en generación. Entonces, bueno, entonces eso es lo que tenían, lo que Jesucristo aquí les reclama a ellos. Él dice aquí: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Bueno, Jesucristo no les dice nada de eso. Lo que les va a decir es esto. O sea, le están dando mucha importancia a eso, que no tiene mucha importancia, el lavarse las manos. O sea, que tiene más importancia en los demás. Y él le respondió: ¿y ustedes por qué traspasan el mandamiento de Dios por su tradición? Es decir, cambian el mandamiento de Dios por una tradición. Entonces, porque Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir, ya lo puse como una ofrenda. Así que ya se desliga de obligaciones con el papá y la mamá. Así es. Entonces cambian el mandamiento y eso lo tenían como tradición. Así es. Entonces yo me imagino que tenían un letrero y con que ayudes al templo ya no tienes necesidad de hacer nada, con eso ya tienes todo. Y claro, pues eso a los judíos les convenía porque se iban a enriquecer con eso, ¿no? Pero violaban el mandamiento número 4. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Bueno, entonces aquí lo que quiere Jesús, ¿qué es lo que quiere Jesús? Pues que no observemos tradiciones como esas.
Y luego dice el número 7, una palabra fea, hipócrita, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que no son más que mandamientos o preceptos de hombres. Ese era un mandamiento de hombres, de ellos, que lo pusieron así. Da esto al templo y ya quedaste libre de todo, ya cumpliste con Dios. Entonces esa es la y la mamá muriéndose ahí. Mala. Ajá. Pues necesitada, ¿no? Eso es lo que hacían los judíos. No, y en otras partes dice que robaban a las viudas con oraciones también. En otras partes de la Biblia iban a orar mucho tiempo a una casa por un enfermo y luego le quitaban lo que tenía. Tenían mala fama los judíos, los fariseos. Bueno, claro que no todos eran así, pero muchos sí. Bueno, entonces es la tradición Mala. mala. Ahora la tradición buena, ustedes ya saben cuál es. ¿Verdad que sí o no? Ahora bien, hay tradición hablada y tradición escrita. ¿Sí? Hay tradición escrita y tradición hablada. O, en otras palabras, toda la Biblia es tradición escrita. Toda la Biblia. ¿Por qué? Porque acuérdense, son costumbres, mandamientos, ritos, literatura. O sea que, entonces, toda la Biblia es tradición escrita. Pero también hay tradición hablada solamente, verbalmente. Entonces la iglesia tiene las dos cosas, la tradición hablada y la tradición escrita. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes que ¿hasta cuándo se hizo la Biblia? Hasta el año 382, ¿se acuerdan? Fue cuando se hizo la Biblia. Entonces de ahí para atrás todo era tradición hablada. No había escrito, bueno, algunos libros estaban escritos, pero no todo estaba así. Todo era lo que había dicho Jesús. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Yo lo vi, dijo esto. Nada escrito, ¿no? Entonces era tradición hablar. Entonces, primeramente, fue tradición hablar. Claro que ya estaba la tradición del Antiguo Testamento. Eso ya estaba escrito. Pero lo del Nuevo Testamento, pues no. Hasta el año 382 escogieron las Biblias, los libros que compondrían la Biblia hasta el año 382. ¿Ven? Así es. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué nos sirve esto? Vamos a pensar, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para esto, para educar a nuestros hijos y a los niños, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, y los que dan catecismo, pues también para que le enseñen a los niños. Eso. Porque eso es algo bueno, para nosotros, para toda la humanidad es algo muy bueno que los hijos honren a su padre y a su madre. Así es. ¿Verdad que sí? Una vez me dijo una persona así, me comentó y me dijo, no, es que eso de la moral con el tiempo cambia. Lo que hoy es bueno, más adelante puede ser malo. A ver, pues yo no estoy de acuerdo con eso, aunque bueno, yo respeto lo que dices tú, pero no estoy de acuerdo porque mira, fíjate, aquí dice así, honra a tu padre y a tu madre, pero como va a cambiar en el futuro, va a decir así, odia a tu padre y a tu madre. ¿Qué te parece eso? También, y dice también las normas morales dicen así, no matarás. Más adelante va a matar el bueno, porque va a cambiar la moral. Dice ahorita no matarás, no, al revés, en otro tiempo va a ser, lo bueno va a ser matar. Entonces va a cambiar
Como dices tú que va a cambiar, bueno, tú estás de acuerdo con eso y ya no me dijo nada. Porque eso no es correcto. Nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, o sea, la tradición de Dios, y no los mandamientos de los hombres, porque esas son tradiciones malas. Así que, por ejemplo, eso que se dice así, que algunos filósofos dicen eso, que lo que hoy es bueno, ya puede ser que en un futuro más adelante sea malo. Pues está mal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a observar la moral que nos dice Dios, no lo que nos dicen los hombres. Así, lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, es lo que tenemos que obedecer. Ahí está la moral. Pues es que eso no se puede modificar y es lo que la gente no entiende. Sí. Como por ejemplo ahorita que el Papa que acepta a los gays, acepta como a la persona, porque todos somos hijos de Dios, todos estamos hechos con la dignidad de Dios, Sí. pero lo que dice la Biblia no se puede cambiar, la palabra de Dios No se cambia. no es irrefutable, no se puede cambiar. No se puede cambiar, así es, no se cambia. La moral que está ahí no se cambia. O sea que las personas que quieren ser mujer y que se unen hombre con hombre, eso está condenado por la Biblia y eso no cambia. Esa moral no cambia. Ahora, ¿que hay que respetarlos? Pues sí, pues hay que respetarlos. Cada quien tiene su vida y hace de su vida lo que le da su gana, ¿no? Así, pues sí. Pero eso no cambia, eso sigue igual. No quiere decir que Y luego dice ahí la Biblia que no van a heredar el reino de Dios si no cambia, claro. Entonces eso no va a cambiar. Claro que hay que tratarlos bien, es todo, pero no va a cambiar la moral, ni hay que despreciarlos tampoco, pero sí, lo que es, así es. Exactamente. Decía el padre, chavos, que aborrece el pecado, no al pecador. Ajá, Así es. exactamente. Entonces, bueno, y eso no va a cambiar nunca. Aunque lo digan los obispos de Alemania, porque ya saben que los obispos de Alemania están con eso, ¿verdad? ¿O no sabían? ¿No sabían? Ya tienen mucho tiempo con eso. están revelando allá se casan hombres con hombres. Pero en la iglesia católica. Así es, con consentimiento de los obispos y de algunos sacerdotes, claro que no todos, pero la mayoría están así. Y ahorita ya andan como quien dice, separándose de la iglesia católica. Pues Ya andan dando pasos hacia allá. Apostasía. Sí, o sea que y ahorita, ya tiene tiempo eso, no es de ahorita, hace como unos 5 más o menos, que yo me acuerdo, hace como 5 años empezaron con eso. No sabían, ¿verdad? No. Vean en el internet. También quieren que haya mujeres sacerdotes así. También, sí. Mujeres sacerdotistas. Así Pero es. ellos lo que van a hacer es que van a hacer una secta. Así es, Se van a salir y van a hacer su secta, vas a ver. lo más, si siguen así, sí. Y ya les ha dicho el Papa que no es correcto, pero ellos siguen igual. El Papa dice, Dios los hizo hombre y mujer. Así lo ha declarado siempre. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Ajá. Lo que pasa es que buscamos que las cosas se acomoden a nosotros. Y esos son mandamientos Ajá, de hombre conveniencia. o tradición de hombre. También se puede decir, porque eso ya tiene tiempo haciendo eso, los obispos de allí de Alemania. Yo pensé que ya sabían, ¿no? O nomás métanse al Google y pongan ahí obispos de Alemania a favor de la unión de personas del mismo sexo y ya va a salir ahí eso. Y les prohibieron que hicieran eso y lo hacen de todos modos, no obedecen. Sí, qué bueno. Pues es que ahora sí que cada quien es responsable de sus propios actos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ay, sí. Pues sí, así es. Y pues ya saben también que en el internet está prohibido que hable uno de eso.
el que sí dejan es al padre Luis Toro, porque él no es de aquí. Él es de Venezuela, así que no pasa nada. De hecho, ese fue el tema cuando vino. Ya, bueno, entonces... Se pero, habló de los... pero si tú como es de tienes Venezuela un no le pueden decir hijo nada. homosexual. Ya, hay muchos que están en el YouTube que les han quitado los videos. Su canal. Y si no entienden, después les cancelan el canal. Sí, lo censuran. Lo censuran el canal, sí. Entonces, ¿sí sabían eso tampoco? ¿No? ¿Verdad? Sí, también eso está... O no dejan que llegue mucho el alcance de ellos. No dejan que llegue muy lejos. Sí, también ¿se acuerdan de que la otra vez hice un tema sobre la masonería? Ajá. Ah, ¿Se lo quitaron? No, Oh. lo que pasa es que los de la masonería me sobreponen un anuncio ahí. Ah, ok. Si ustedes se fijan en el tema de la masonería, me sobreponen un cuadrito, una ventana ahí, Ujú. así. La masonería, ¿qué es realmente? Algo así. ¿Qué es realmente la masonería? En otras palabras, lo que yo digo no es... Sí, no, lo ponen para... Como desmintiendo, ¿no? Ah, exactamente. Para desviarse. Desmintiendo lo que se dijo. Así pasa. ¿Y saben qué otra cosa también pasa? Los de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, tanto a mí como al padre Luis Toro le ponen anuncios de su iglesia. ¿No se han fijado? Sí, ahí sale. Sale un joven ahí, una muchacha. Somos misioneros, que no se Ah, sí, Ah, sí, sí, sí. Esos son mormones. Sí, son... Y si le pica a usted ahí donde está, ya se lo llevan a Le invierten mucho en publicidad de ellos, los mormones. O sea, claro que como los youtubers, como el padre Luis Toro y yo, que tengo pocas vistas, le pagan a YouTube para meter esos anuncios. Y luego el YouTube pues, nos da algo a nosotros, ¿no? También. Entonces, pero ellos meten esos anuncios ahí. Así que bueno, les digo, si no sabían eso que sale ahí esa muchacha, que somos misioneros, que no sé qué, y el joven ese. Podemos ir a tu casa a tomar un café. y que no sé Sí, qué. sí. Aledaida, no sé. Ajá, que sí. la hermana de ¿Ah? Laida, que Laida, que se la sabe. Así se llama ¿Quién, la la Laila? muchacha. ¿Sí? Adelaida. Sí, que La hermana de Laida, no Hay sé. que invitarla aquí a Un una americano sale. Ujú. Hay que Y invitarla. somos los misioneros. Pues sí, Sí. sabe dónde será, no sé, dónde sea. Somos gente normal, dice. Pero sería bueno que cuando estés ahí, que les mandes tú también decir eso. Ah, Y les mandes decir. No. Y la hermana Laida que está oyendo la invitamos a un debate, le pones ahí. No, pero ya es un anuncio grabado, ¿verdad? No sí, sé. sí, ¿Ya está grabado? Sí. no, sí, y además no, ella no está ahí. Tiro. Sí, ya sé. Y no, y eso ya tiene tiempo. Yo creo que esas personas ya ni están, o sea, entonces, es un anuncio ya grabado. O a lo mejor nomás es, Es publicidad. sí, nomás es Publicidad para ellos. A lo mejor ni es la que dice, nomás es una que está haciendo el anuncio, Ándale. ¿verdad? Sí, así es de que bueno, vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice? ¿Cómo? 2 Tesalonicenses 2:15. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ahora vamos a ver la tradición buena. Tesalonicenses. Ajá. Pues, Bueno, vamos a ver la Carta de Tesalonicenses. Tesalonicenses, ¿qué? buena. Pues la Capítulo tradición 2, buena. versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, perseverar en la fe. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús, ¿verdad? No sé, a ver, dale, ¿qué más? Sí, es la no está allá. ¿Dice 2 Tesalonicenses aquí arriba o dice 1? Ah, no. Hay 2, sí. 2 Tesalonicenses 2:15. En los ríos, Ahí está, ese sí. Dos. Capítulo 2, versículo 15. 2,
Aquí, por los años Sí, humanos. Ajá, ese es. Desde Washington. No, allá ya la tienes. Que A lea ver, bien. alguien lo lee, por favor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos, de palabra o por carta. Ahí están las dos tradiciones, ¿no? Por carta o de palabra. O sea que hay tradición de palabra y escrita. ¿Sí? Entonces aquí nos habla, y esta es la tradición buena. ¿Ok? La tradición mala es la que dicen los protestantes, porque ellos la hicieron. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? La tradición mala. No hay iglesia. Jesucristo no dejó ninguna iglesia. Eso que hacen los sacerdotes de la misa es tradición, y Jesús dijo que no siguiéramos las tradiciones de los hombres. ¿Sí? Eso de llevar a Jesús, de llevar la cruz, es una tradición también, dice. También. En otras palabras, para ellos, tradición, toda la tradición es mala. No distinguen esto. De que hay tradición buena y tradición mala. No lo distinguen porque así los enseñaron. Entonces aquí el apóstol San Pablo nos dice que hay que guardar las tradiciones. Y la Santa Misa es una tradición, ¿verdad? Y la Santa Misa es una tradición buena. Que lo dijo Jesús, hagan esto, porque es un mal. Hay que acordarse que tradiciones son costumbres, mandamientos, literatura. ¿Sí? O sea que mandó Jesús que se hiciera la misa. Pues no es una tradición mala. La tradición mala fue la que vimos que practicaban los judíos. ¿Sí? Que cambiaban el mandamiento de Dios para poner un mandamiento a su favor. Y esos son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Entonces las personas que no son católicas tienen mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. No quiere decir por eso que todo, pero sí. Por ejemplo, eso de que Jesucristo no dejó ninguna iglesia, eso es falso. Eso es tradición, esa es enseñanza de hombres, no es enseñanza de Dios. Bueno, ¿y por qué nosotros decimos eso? ¿Por qué tenemos que estar estudiando esto? ¿Por qué? Porque cuando uno está convencido dónde está uno tranquilo, no tiene una confusión. Va uno a la iglesia y se siente uno seguro dónde está. Así es, estamos bien cimentados, nuestra fe está bien cimentada en la palabra de Dios. Así es, no tenemos que andar en ninguna parte más que aquí. Así es, y también nos sirve para enseñar a otras personas esto, a nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o a la persona que se preste para enseñarle. Así es, entonces eso es bueno. Porque hay personas, yo me he encontrado con personas que no saben ni dónde están, que han andado de iglesia en iglesia y al último están confundidos, ya no saben ni qué. ¿Sí? Quedan confundidos. Entonces, y ya les dicen, bueno, y bueno, ¿tú qué? No, es que ahí esos dicen cosas que no me gustaron, no están bien, y acá tampoco, y la iglesia católica no tampoco, entonces ya no hay, ya todo lo quedó para ellos, piensa cómo, ¿no? Entonces, en otras palabras, están ciegos, y tienen muchas dudas. Entonces, cuando van a hacer oración, yo no sé cómo le harán. Así es que hacen oración, claro. Y la otra cosa, también traen una revoltura en la cabeza, porque no saben ni qué. Y traer una revoltura en la cabeza, pues no está bien, no está uno tranquilo así. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Vamos a ver otra cita bíblica, 1 Corintios 11:2. ¿15:2? Ajá, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11. Ajá. El libro de las mujeres. Oh.
A ver qué dice ahí. Dice, 1 Corintios, 15:2, primero. capítulo 11, versículo 2. Capítulo el 11. velo de las mujeres. No, ese no es. 1 Corintios, primera carta de Corintios, Ajá, capítulo 11, ajá, versículo 2. sí. Dice, sed imitadores como lo soy yo de Cristo. Ah, no, No, está mal. ¿A poco? sí. Entonces, ¿Será la segunda? ¿Corintios A ver. 11 qué? Vamos a ver, 1 Corintios 11, 2. Pues no Sí, sé. pues, Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones, Ese sí es. tal como yo se las he Ese sí transmitido. es. Entonces es Corintios 2. No, Primera de Corintios. entonces ¿por qué cómo está la cosa? A ver, allá estamos. Sí, No, es es que sí Primera de dice- Corintios 11:1. ¿Dónde? Capítulo 11, ¿El capítulo 11 qué? versículo 2. Es que es el 2 y dice, les al- alabo les alabo me- porque- Así sí, Ah, así sí. ¿Esa? Ese sí. Ajá, es el 2. Pero en el número 1 dice, sed mis imitadores como lo soy yo de Cristo. ¿Cómo Sigan, decía? sigan mi ejemplo. como yo sigo el de Ah, Cristo. ok. Entonces, ¿por qué te decían que el velo, que no sé qué? Es que sí Es dice que Oh, el velo de las el mujeres. velo de la mujer. ¿A dónde? Oh, sí, el velo de las mujeres ahí Sí, dice. dice. Ah, ¿dónde? ¿El 3? En el No, 2. el uno, Ajá, el 1 y el 2. Ah, caray, aquí no dice Ah, eso. caray. A ver. El 1 y el 2. Y entre el 1 y el 2 dice el velo de las mujeres. Ah, miren, dije, El Ah, pero título, como es el título será. el velo de las Ajá. mujeres. Ah, es título. Ok, el título. Ah, El con título. razón. No, no, es que el título no es parte de la Biblia. Bueno, qué bueno que me dijeron eso, porque miren, el título no es parte de la Biblia, ¿ok? Porque es un título, nada más. Y así que ese no es parte de la Biblia. Los encabezados que tiene la Biblia sí, no son parte de la escritura. Entonces es nomás para... Es para estudio, es para estudio. Así como tampoco los versículos, porque eso lo fueron poniendo también para estudio. El número de versículos y todo eso tampoco es. Ok. Entonces, ya para poner también otra cosa más. Dan como un ejemplo porque dice, es Sí. importante que la mujer se ponga velo para orar en la iglesia, Sí. así lo exigen las costumbres, a lo mejor por eso. Bueno, también por la costumbre, la costumbre, sí. Bueno, entonces ya vimos que hay costumbres buenas, costumbres malas, y aquí el apóstol San Pablo nos habla de que hay que guardar las tradiciones. Entonces no es correcto que digan Sí, que sí, la mira. tradición es mala, es mala. No hacen distinción, pues entonces no es correcto eso. Bueno. Decíamos que toda la Biblia es tradición escrita. Así es. O sea, que si alguien nos dice que la de tradición es mala, pues entonces toda la Biblia es mala. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es tradición. Alguien dice, que no hay que seguir tradiciones, entonces no hay que seguir la Biblia porque es tradición. Y si dicen, no, esa no es tradición, es que no sabe usted qué es tradición. Entonces, y ya uno les explica ahí tradición, a ver, fíjate, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué es tradición? Y luego les explica uno todo eso y luego, ¿qué les dice? ¿Ves? La Sagrada Escritura es tradición escrita. Y le mostramos la cita bíblica del apóstol San Pablo, donde dice que guarden las tradiciones escritas por carta. Así es. Entonces, como vemos, nosotros no tenemos tradiciones de hombres, sino tenemos la tradición de Dios, o mandamientos de Dios en la iglesia, no de hombres. En otras palabras, no de los pastores. ¿Ok? Bueno, también otra cosa que dicen como tradición es que para salvarse solamente también es una tradición de ellos, que para salvarse basta con creer en Jesús y aceptarlo en nuestro corazón, creer que lo resucitó de entre los muertos y aceptarlo en nuestro corazón, y que es todo, porque así dice una parte del apóstol San Pablo. Eso, pero no ven los contextos. O sea, el contexto no es así. El contexto es que tienes que bautizarse, si no se puede. Y que tienes que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, si no, tampoco se puede. Entonces no es nada más confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y que
Dios lo resucitó entre los muertos, no, hay un compromiso. También eso es tradición de hombres. ¿Por qué? Pues porque dicen una cosa y no dicen lo otro, lo demás. No lo ocultan lo demás. Así es. Las obras no te salvan, es Cristo el que te salva, también dicen así. ¿Se acuerdan que eso dicen o no? La iglesia no te salva, quien te salva es Cristo. No, en otras palabras, no sirve la iglesia. Esa es tradición de hombres. Bueno. Yo creo que con esto queda claro, ¿verdad que sí? Ok, ¿esto ya lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿No? Pero queda claro ya eso, ¿no? Que hay tradición mala y hay tradición buena. Y que toda la Biblia es tradición escrita. Y como ya sabemos que primeramente fue la tradición hablada. En otras palabras, ¿qué fue primero? ¿La Biblia o la iglesia? La iglesia. La iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí salió la Biblia. Así es. Entonces, cuando alguien pregunta, cuando alguien le puede uno preguntar, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Ellos dicen, no, la Biblia no es cierto. O sea, ¿de dónde salió la Biblia? De la iglesia. ¿Y de cuál? De la iglesia católica. Pues de la iglesia católica. Así es. Pero muchos de ellos de todas maneras aceptan que la Biblia salió de la iglesia católica. Algunos sí aceptan eso. Por ejemplo, yo he hablado con algunos testigos de Jehová y ellos dicen, me he encontrado con algunos que dicen que sí, pero dicen que dicen así, sí, dice, pero después la iglesia apostató y ya no es la iglesia de Cristo, porque ya se portó mal y ya no es. Entonces, cuando ya dicen eso, uno recuerda que Jesucristo dijo así, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, ¿Jesucristo mintió o qué? No mintió, porque está diciendo que ya no es. Y ahí dice Jesús, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, en Mateo 28, 19, 20. Entonces, ¿cómo está eso? No, pero dicen es que cuando vino Constantino en el año 325 fue que hizo la iglesia católica. ¿Sí? Y entonces le decimos, bueno, ok, entonces ya a partir de ahí ya se echó a perder la iglesia, porque yo les he dicho así, sí, a partir de ahí ya fue cosas de los hombres, ya no es lo de Dios. Oh, qué bien. Entonces, ¿sabe qué? Le digo, esos libros que trae usted en la Biblia del Nuevo Testamento, pues quítenlos, porque eso no es una iglesia que nos sirvió. Porque Constantino entró y echó a perder la iglesia y entró en el año 325. El año 382 hicieron la Biblia, entonces dice que le hizo la iglesia que nos sirve, entonces ¿para qué quiere un libro ahí? No la use. Quítenlo, nomás quédese con el Antiguo Testamento. Eso es incoherente. Sí, no tiene. Pero como los católicos no saben, porque no se instruyen, pues nomás les dicen eso y ya se quedan callados. No, es que Constantino que no se queda. Se quedaron callados. Y el protestante sigue en su línea de que tiene la verdad y que nosotros somos ignorantes y que ellos sí tienen la verdad. Pero cuando uno ve que uno sabe, ya no saben qué decir, ya no dice nada. Por eso es importante instruir, porque esto sigue avanzando. Esto de la secta protestante sigue avanzando y avanzando y avanzando, porque los católicos no nos instruimos la mayoría. Tiene uno que aprender también a cómo defender su fe. Porque, por ejemplo, a mí, esto en lo personal a mí me ayuda porque mucha gente dice, ¿para qué ir a misa? Si son bien pecadores. Pues claro, porque reconocemos que necesitamos de Dios, por eso es que venimos a misa, porque queremos agradarle a Dios. Así es. Y entonces, para mí en eso me ayuda mucho para saber cómo explicar el porqué la importancia de ir a misa. Sí, así es, y además, ciertamente, cuando a una persona me dice a mí así, pues sí, todos seguimos pecando, tiene usted mucha razón. Y si no vemos alguna cita bíblica,
En 1 Juan 1:10 dice eso. 1 Juan 1:10 dice ahí, ciertamente dice eso, fíjense, verán cómo dice ahí. En 1 Juan 1:10 dice que todos somos pecadores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que matamos, que robamos? No, pero tenemos otras cosas. No andamos matando ni robando, pero se hacen otras cosas. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Así es. ¿Y luego qué más dice más adelante? 1 Juan 1:10. Si confesamos nuestros pecados, ahí mismo dice, ¿no? Pero, ¿Qué más dice? a ver, En el 9, en el 1 de Juan, capítulo 1. si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, Ajá, ese. está aún en las tinieblas. ¿Y luego qué más dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y no va a tener causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Dice, esto les escribo, hijitos. Ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. 1:10. A ver, ¿qué dice el 1:10? Sí, es uno. El capítulo 1 es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su Aquí. palabra no estaría en nosotros. Ajá. Oh, el anterior es el que dice, pero si confesamos nuestros ok. pecados, es el 9. Es el 9, sí. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así es, porque todos somos pecadores, pero por eso vamos con el sacerdote para confesar nuestros pecados, para que Dios nos limpie. ¿Y qué? ¿Ya no voy a pecar? No, seguimos más adelante, otra vez, ni modo que diga uno, ok, de aquí en adelante, pues qué bueno que haga uno un propósito firme, como lo pide la iglesia, ¿no? Pero de todas maneras va a caer, de todas maneras va a caer, ni modo que no. O sea, si no en una cosa, en otra. Por ejemplo, mire, tan sencillo como esto. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cuál es el mandato de todo bautizado? Que somos profetas, ¿no? Sacerdote, Ok. profeta y Y rey. estamos hablando de Dios, porque somos profetas. Si no hablamos de Dios, eso es un pecado, no hablar de Dios. Es de palabra, obra y emoción. Pudiendo hacerlo y no lo hace, es un pecado. Omite, un pecado. Entonces, perfección, pues no hay. No hay. Claro que ya distinguimos que hay pecados graves y pecados no graves. El pecado grave ya sabemos que es el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? No asistir a misa los domingos. Es un pecado grave. Así es. Y otros pecados que hacemos con plena conciencia de que está mal y de cómo lo hacemos es un pecado grave. Que digamos que no sea una cosa como por ejemplo robarse un lápiz, pues eso no es tanto, ¿verdad? Es un pecado venial. Pero que no debe hacerse tampoco, pero hay pecados que se hacen con conciencia que son más graves. Y eso pues cada uno de nosotros sabemos en nuestra conciencia eso. Así que eso, no nos libramos nosotros del pecado, Jesús es el que nos libra de eso. Por eso tenemos la necesidad de la confesión, y por eso Jesucristo puso el departamento, yo digo así, el departamento de perdón de los pecados, que es precisamente los sacerdotes, porque sabiendo que el hombre es pecador, tiene un lugar donde limpiarse de sus pecados. Y era igualmente en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento había sacerdotes que expiaban los pecados. También. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento deja Jesús a los sacerdotes para que se nos perdonen los pecados. Pobres de nosotros si no hubiera sacerdotes que nos perdonan los pecados. Así es que
qué bien, no, es algo bien bueno eso que... Y nuestros hermanos separados que dicen tanto eso, pues de que, ¿por qué le voy a ir a decir mis pecados a un hombre igual que yo? Porque son tradiciones de hombres eso. Esa es la cosa, es tradición de hombres lo que dicen. Entonces, sí, se captó todo, ¿no tienen alguna pregunta? Pero dice en la Biblia que te tienes que confesar. A lo que vamos a ver ahorita. Sí, ¿Cómo dice, dice? Ahí decía, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. así es, ¿y cómo nos lo perdona? Ahorita vamos a ver en Juan 20, Juan, ¿qué? 20, 22, no me acuerdo, Juan 20, 19, no sé. Juan 20. ¿Es el 19? Me parece que sí. El 19 dice, ese mismo día... Ándale, ese. ¿Qué dice? Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, Ahí así está, los es como envío. dice, como el Padre me envió a mí, ¿a qué mandó el Padre? ¿A qué mandó Jesús aquí a la tierra? A perdonar pecados. Así es, a perdonarnos, es decir, a salvarnos del pecado. ¿Y luego qué más? Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban del Espíritu Santo. En otras palabras, reciban el poder del Espíritu Santo. Quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán Ahí retenidos. está la cosa, o sea que uno va con el sacerdote y queda uno limpio. Sí, descargó uno todo y todos los pecados malos, pecados, cosas feas que traíamos y cargando, fuera. Queda uno libre. Así es. O sea, ya ahora sí ya te captaste, ¿verdad? Entonces el sacerdote tiene eso ahí, ese poder dado por Jesucristo. A quienes perdonan los pecados, los que han perdonado. Imagínense ustedes que, por ejemplo, una persona le hace mal a otra persona. Y, por ejemplo, matar a una persona es un pecado gravísimo. Y Jesús lo puede perdonar poniendo al sacerdote. Claro que le va a quedar en su conciencia eso malo que hizo. Le va a quedar ahí. Pero Dios le perdona Falta que se perdone. a través del sacerdote. Imagínense la persona que mató a otra persona, anda cargando eso y luego viene con un sacerdote y le perdona, que se va a sentir bien libre, ¿no? Aunque va a traer consecuencias en su alma eso que hizo, pero tiene una descarga que se le quitó de encima. O más, si es persona que mató más. Así es. Ahora, cuando una persona dijo Jesús en una parte, ¿se acuerdan de la mujer pecadora? ¿Se acuerdan? Que le puso aceite en los pies a Jesús y que le lavó sus pies con sus cabellos y perfume le puso en sus pies. Perfume. ¿Y qué dijo uno de los discípulos? Uno de los que estaban ahí, le dijo, qué desperdicio, dijo. Mira nomás, le pusieron ese perfume que tan caro que costó y desperdiciarlo ahí. Porque según eso costaba, no me acuerdo si un año completo de un trabajador costaba ese perfume. Es un perfume muy carísimo, ¿no? Entonces lo derramó, ahí lo quebró el perfume y se lo echó a su piel. Y luego Jesús le dijo algo. Y dice que estaba llorando la mujer ahí. Entonces Jesús le dijo, mira, porque eso pensó él, pero Jesús sabía lo que estaba pensando. ¿Sabes qué? Dice, te quiero decir algo. Dime esto. Dice, entré aquí a tu casa y no me diste la bienvenida. No me lavaste los pies, tal como se acostumbraba a recibir un invitado de honor.
Y dice, y esta mujer dice, mira lo que hizo, se lavó los pies, y dice, dijo así, al que se le perdona mucho, ama mucho, y al que se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, a nosotros Dios nos ha perdonado muchas cosas, por lo tanto debemos amar mucho a Dios por habernos perdonado. Sí. Nomás acuérdense de los pecados negros que traemos ahí, que teníamos ahí. Yo lo digo por mí, no por ustedes. Ah, bueno. ¿Me sabe algo? Todos así de... Yo lo digo por mí, o sea, cada quien tiene su cuenta, ¿no? Pues, Entonces, pues, es que eso, creo que era un fariseo. Dijo, si supiera quién es esta mujer, la quiere echar. Digo, ¿no? Entonces Jesús le dijo eso. Algo así me acuerdo. Yo creo que ustedes también se acuerdan de esa parte, ¿no? sí, sí. Sí, está muy bonito eso. Sí. Así que Dios dejó a los sacerdotes para que se nos perdonen los pecados. Ya leí esa parte de la Biblia, y hay otra en 2 Corintios 5:20 también. Ahí también dice que los sacerdotes son representantes de Dios aquí en la tierra. Veanla, verán, que claro tenemos chance. Segunda de Corintios, ¿qué? 2 Corintios 5:20. Son embajadores de Dios los sacerdotes, como si fuera Dios mismo el que está ahí, el sacerdote. Aunque se porte mal, porque ese es su ministerio. Ese es el servicio de él. 5:20. Ajá, 2 Corintios 5:20. No, la de segunda. Ajá, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Nos presentamos, pues. Aquí es ese. ¿Alguien le quiere hacer? Es ese. ¿Me quieres leer? ¿Alguien lo lea? A ver. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Así es. En otras palabras, confiésense. O sea, dice que es representante, o sea, embajador de Dios. ¿Ves? Los embajadores son representantes de los países, ¿no? De los presidentes. Pues, los apóstoles son representantes de Dios, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y ellos, ahí dice, como si Dios mismo les dijera, ¿no? Dice ahí. Así que son necesarios los sacerdotes, así, para que nos perdonen los pecados. Así que Jesús dejó su iglesia bien, yo diría perfecta en el aspecto ese, bien estructurada. Así es. Departamentos de perdón, donde se bautizan, donde se confirman, donde se recibe la comunión, donde se casan y donde hay más sacerdotes, o sea, todo bien completito, para que nosotros obtengamos la salvación. Tenemos todo completo aquí, y a veces desperdiciamos eso, o sea, no lo sabemos valorar a veces no se valora eso. ¿Por qué digo que no se valora? Miren, solamente les voy a explicar. Cuando el sacerdote, por ejemplo, invita a que según van a ungir los enfermos, hay poca gente, como si no hubiera enfermos. O sea, ¿verdad? Se nota ahí que pues, no se aprovecha de todos los bienes que hay en la iglesia. Porque no, pues que yo no estoy enfermo, ok, nunca te estreses. Nunca estás estresado, nunca Enojo. no tienes mal humor, no te levantas de mal genio. O sea, Mal genio. o sea que si no está uno enfermo físicamente, está uno enfermo del alma. ¿Sí? O sea, que una persona que siempre anda enojada y todo eso, así, pues no es normal que ande así, no es correcto que ande así. Yo digo que todos debemos estar tratando de ser alegres, como dice el Evangelio. Dice ahí que alegrense en el Señor todo el tiempo, alegrense en Él. Así que nos hace falta todo eso.
Yo diría que cuando dice el padre, ¿sabe qué? Voy a ungir a todos tal día, que todos fueran así como van a misa, todos oran, y ahí está. Se ven a beneficiar muchos, pero también hay el otro detalle que no hay fe, también. La fe es muy raquítica, no llega mucho. Y eso se nota cuando alguien dice así, oiga, ¿por qué no va que lo oiga el padre? Dice, no, pues es que no tengo tiempo o lo que sea. Oiga, pero usted está enfermo, ¿no? Yo sé que usted tiene diabetes. Ah, sí, pero eso ya no se quita. Es que piensan que nada más es para los que están agonizando. Eso ya no se quita, dice. En otras palabras, no hay fe. Es que es la persona, o sea que todos nosotros debemos saber que Dios nos puede sanar. Punto, porque eso es lo que para Dios no hay nada imposible para Dios. Tenga cáncer, tenga lo que tenga, uno tiene que ir con confianza en Dios. Ay, y si no se sana, eso no es problema de nosotros, Dios sabrá. Uno puede hacer, Dios nos va a fortalecer. Si no nos sana, nos va a fortalecer, para estar mejor y soportar la enfermedad de mejor manera, ¿no es cierto? No es lo mismo que el sacerdote ore por nosotros a que no ore. No es lo mismo. Porque eso es lo que hace el sacerdote. Ora por nosotros, nos unge con el aceite y eso nos fortalece. No, pues no me sané, pero Dios te fortaleció. Así es. Bueno, pues, así que Dios dejó toda la tradición. Dentro de la tradición también está la iglesia. Así es. La iglesia tiene la tradición de Jesús. Y que bueno. Entonces esta es la tradición. ¿Qué aprendimos ahora, Nairo? Sobre las costumbres. Bueno, el tema que dijo de los padres de Alemania y eso. Eso ya lo había visto yo en las noticias, pero ¿sí? No sé que se pueden casar y eso. Sí, sí. Sobre pues tratar a la gente homosexual como personas normales hasta cierto punto. Obviamente están mal, ¿verdad? Pero sí, o sea, como seres humanos. Uno los respeta y todo, y tiene que respetarlos, pero eso no es correcto. Sí. Ahora, si no lo aceptan, no hay problema. No los vamos a despreciar ni nada, pero no es correcto. Sí, porque hasta ciertos puntos los tratas mal y eso también estás sí, eso no es correcto, mal, ni burlarse de ellos tampoco, no es correcto. Sí, cada quien ahí. Sí, así es. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Ana. ¿Sí aprendió algo ahora? ¿Qué aprendió Ana? Lo mismo que él. Por dos, estamos conectados. Por dos. Estamos conectados. ¿No quiere usted decir alguna cosa? De lo que vimos hoy. Sí. Pues, así como dijo él, que aprendimos que las tradiciones de la iglesia, como usted acaba de decir, son tradiciones que nos dejó Jesús, son tradiciones que nos dejó Dios. Y aprendimos que la Biblia es una tradición. Por ejemplo, yo no sabía eso, no lo había pensado de esa manera. La Biblia es una tradición, pero es una tradición escrita. Sí. Porque antes de la Biblia las tradiciones eran más bien verbales. Así es. Entonces, a partir de que la Iglesia Católica hace la Biblia, empezamos a tener ya las tradiciones aquí en escrito. Así es. Y fíjese que se hizo la Biblia cuando la hicieron, precisamente se hizo de tradición. Por ejemplo, a ver, la carta del apóstol San Pablo. Vean esta carta del apóstol San Pablo. ¿Se lee en las iglesias o no? A ver, ¿cuánto tiempo tienen aquí en Corintios leyendo esa carta? No, porque tanto tiempo. Entonces sí es una tradición buena. Bueno, entonces esto está bien. Y por ejemplo, la tercera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No, esa no. Venden velas, disculpe. En la oficina, pero de lunes a viernes. Ok, gracias. Sí, estoy diciendo, y la tercera carta de los Corintios, esa no sabemos de ella, porque saben ustedes que hay tercera carta de los Corintios, ¿no? Sí. Y el Evangelio de Tomás,
No, ese tampoco. Ese no sabemos quién lo hizo. Bueno, entonces tampoco entra aquí. Sí. El Evangelio de Judas tampoco. Bueno, el de no. ¿Por qué? Porque ellos observaban la tradición. Esto sí y esto no. Muchos libros quedaron fuera. Así es, muchos libros que se pensaba que eran pero esos libros ya no tienen ni caso leerlos porque lo más te vas a confundir. Así es, yo diría que la próxima semana veamos solamente un canon. Primeramente Dios. Básicamente con las tradiciones Dios nos dio, ahora sí, nos mandó las herramientas para tener la salvación, ¿no? Así es. Y todo completo. Sí. Todo completo. Desde el bautismo, confirmación, confesión, la Santa Misa. La comunión. Todo en conjunto nos ayuda. Así es, todo nos ayuda para la salvación. Así es. Eso es. ¿Alguien más quiere decir algo? No, y también son las costumbres de los judíos. ¿Cómo? También aprendemos sobre las costumbres de los judíos y eso. También algo interesante. La tradición de los judíos, que esa tradición era mala, ¿no? Lo que observaban ellos no era correcto. Bueno, pues hemos terminado, vamos a hacer nuestra oración final. Sí. Vamos a hacer otra oración repetitiva. Te alabamos y te bendecimos, Señor. 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 Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Te alabamos, Señor, por tus sacerdotes. 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 Te alabamos, Señor, por tu iglesia. 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 Danos tu bendición, Señor. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El persignarnos también es una tradición. ¿Cómo? El persignarnos también es una También tradición. es una tradición, sí. Hace mucho calor. Pues qué bien que nos quedó claro eso. Así es. Es la lección número 47. Esta.